Que el Señor bendiga su vida. Vamos a la palabra que el Señor puso en mi corazón el día de hoy. Su palabra se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos, aun cuando la historia está narrada en todo este capítulo. Versículo 1 dice, lo leemos en el nombre de nuestro Señor. Naamán, general del ejército, rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aquí hago un paréntesis. Siria es un país que muchas veces fue enemigo de Israel. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La muchacha que trabajaba con la esposa de Naamán, que le servía a la esposa de Naamán, le habla a su señora y le dice que hay profeta en Israel, particularmente en la ciudad de Samaria, que sanaría la lepra de su señor. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Versículo siguiente dice: y le dijo el rey de Siria: anda y ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Pensó que era una estrategia, que era alguna artimaña, cosa de que si no lo sanaba, que era lo obvio, el rey de Israel no lo iba a sanar, iba a poder atacar. Entonces por eso se preocupó. Pero en el versículo siguiente va a intervenir el profeta Eliseo. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Versículo siguiente: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Fíjese en un detalle: Eliseo no salió a atender al gran general de ejército de Siria, sino que él le envió al mensajero. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Versículo siguiente: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y me tocará el lugar y sanará la lepra. Dejémoslo hasta ahí. Vamos a tomar una idea que el Señor puso en mi corazón respecto de este pasaje, respecto de esta situación, y que es muy propio de cómo nosotros actuamos frente a las adversidades, frente a las necesidades que tenemos. Debemos considerar que Naamán no es una persona creyente, no es ni siquiera de Israel, por lo tanto no conoce quizás mucho de Jehová, de Dios. Sin embargo, a través de esta sierva que tenía su señora, conoce de que está la posibilidad de un hombre, un profeta de Dios que está en Israel, que pueda sanar su lepra. La lepra es, para aquellos que quizás no conocen mucho la situación, la lepra, en pocas palabras, es una enfermedad en la cual la carne se va pudriendo, empiezan a salir llagas y la carne se va pudriendo y se va cayendo. No es algo, es una enfermedad terrible, no es grata, es de mal olor encima, es una incomodidad tremenda la que vive una persona que tiene lepra. Entonces, es una enfermedad que para muchos es considerada una enfermedad incurable, hasta hoy incluso.
Entonces, frente a esta situación, Naamán, como lo acabamos de leer, se presenta delante del profeta, llega hasta su puerta y él con toda su, me imagino yo como son los militares, ¿has fijado que los militares son estructurados? Los militares son de protocolos, los militares son de procedimientos, los militares son de grados. Me encanta a mí cuando a veces hay en algunas iglesias de pastores amigos, hay personas que tienen vínculos con los uniformes, que son carabineros, que son del ejército. Me encanta porque ellos creen que su pastor es su capitán. Sí, mi capitán, le dicen. Sí, mi pastor, lo que usted ordene, mi pastor. Necesitamos unos cuantos militares aquí de vez en cuando. Casi que no se cuestiona la orden, dice, sí, mi señor, sí, mi pastor, dicen. Y están siempre dispuestos. Entonces, siempre los militares están acostumbrados a esa jerarquía. Las estrellitas en el hombro parece que hacen a una persona distinta. Entonces, ellos están acostumbrados a ese sistema y se presenta delante del profeta Eliseo. Y aquí encontramos una primera maravillosa lección. Y la primera maravillosa lección es que nosotros podemos ser personas grandes, personas importantes, podemos ser gerentes, podemos tener muchos recursos, pero delante de Dios siempre sus enviados, sus emisarios estarán por sobre nosotros. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Y así es como nosotros, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, nos debemos sentir. Yo más de alguna vez le he comentado que por misericordia en algunas ocasiones tengo la ocasión de sentarme con autoridades y por supuesto que no es sencillo, no es fácil, son autoridades humanas, pero uno se sienta y conversa con ellos y habla con ellos bajo la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, porque somos una autoridad espiritual. Pero no todas las personas así lo entienden. Entonces, Naamán tuvo que aprender esto. Tuvo que aprender que así como en la milicia hay rangos y tiene que someterse a sus superiores, también debió aprender que en lo espiritual debemos aprender usted y yo a someternos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Esa palabra no entusiasma mucho. Yo esperaba mejores amenes. Dije yo, esta es una iglesia sometida. Entonces esa es la primera lección que tuvo que aprender Naamán. Ahora, déjeme explicarle un poquito para ir ligando esta situación con lo que el Señor puso en mi corazón para transmitir. ¿Y por qué nace esto? Llego a esta palabra reflexionando sobre algo que me sucedió. Más de alguno de ustedes lo debe saber. A mí me gusta mucho el fútbol y estaba en mi mejor momento en el mes de diciembre y tuve un incidente. Una persona cayó sobre mí en la cancha y tuve una lesión en el ligamento colateral medial, así se llama. Es como son pequeños cortes que tengo en el ligamento que está interno en este caso. Entonces, los primeros días fue terrible, o sea, tenía así una tremenda pierna, un tremendo jamón. Y por supuesto fui a médico y hace no mucho tiempo comencé un tratamiento kinesiológico. Y yo tenía algo en mi mente. Dije, yo me voy a hacer un tratamiento kinesiológico para recuperarme. Yo me imaginé una música de rock y me imaginé más o menos así. La primera imagen, por favor, hermano Francisco. Así me imaginé yo. Recuperándome de mi lesión. La verdad es que eso fue un poquito antes de dejar el fútbol. Diciembre, las vacaciones me dejaron un poquito sobrepeso. Pero yo me imaginé así, levantando unas pesas, recuperándome para volver en mi mejor nivel a las canchas. Pero la verdad es que cuando comienzo el tratamiento kinesiológico, lo más parecido era esto. Ese es el mayor esfuerzo que tenía que levantar. Pero a través de eso el Señor me dio una gran lección, porque sabe que yo miraba, de verdad, yo miraba en poco los ejercicios que me hacía el kinesiólogo, porque llegamos allá y dice, ya, usted va a levantar su rodilla y la va a sostener por 5 segundos, y no me considero una persona súper como el de la primera imagen, pero sí soy una persona que todavía físicamente está muy activa, que hace deporte. Entonces dije yo, no, esto no es nada para mí. Pero resulta que eso había que hacerlo repetidamente por mucho rato y después de un rato me tiritaban las piernitas. Después me dio otro ejercicio y dije yo, ahora viene lo bueno.
Y me pasó una pelotita así, blandita. Y tenía que con la rodilla apretarla hartas veces. Y yo que me creo deportista y en buen estado físico, estaba así, ay, que se acabe luego. Y conversando con el kinesiólogo y reflexionando sobre esto, me di cuenta que muchas veces nosotros estamos dispuestos a hacer grandes cosas, pero a veces no le damos valor a lo pequeño. Y los ejercicios que me da el kinesiólogo me han hecho súper bien. La pelotita, levantar la patita, sostenerla 5 segundos, bajarla, volver a levantarla. Me han hecho súper bien, me he sentido mucho mejor. Por supuesto estoy en eso y necesito seguir avanzando para poder recuperarme del todo bien. Pero a veces nosotros miramos en poco pequeños ejercicios. El kinesiólogo me explicaba de que muchas veces estos ejercicios que él me daba son para desarrollar los músculos que muchas veces nosotros no usamos casi nada. Entonces esos ejercicios refuerzan esos pequeños músculos, no son pequeños, pero sino que más bien que no los usamos mucho. Por eso que me costaba apretar la pelotita, porque uno generalmente no anda ejercitando apretar algo entre las rodillas. Entonces son músculos que muchas veces no se desarrollan del todo bien. Y el Señor me llevó a este pasaje a reflexionar, el que acabamos de leer, porque si podemos seguir la lectura, nos damos cuenta de que Naamán primero esperaba las reverencias del profeta, no las tuvo. Eliseo le envió un mensajero. Pero después de incluso darle la indicación tampoco le gustó, porque el profeta le mandó a decir: lávate en el río Jordán, zambúllete 7 veces y serás sano. Pregunto yo, ¿es algo difícil? No es difícil. Fíjese cómo reacciona el versículo ese mismo, 11, dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Ese ya lo leímos. Me tocará y sanará mi lepra. Versículo siguiente, el 12, dice, y comienza a nombrar, dice: Habana, Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Fíjese lo que le comienzan a decir sus siervos en el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron a Naamán, el general del ejército, el hombre de confianza del rey. Se le acercan sus criados y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Versículo siguiente. Entonces descendió y se zambulló. Dejémoslo ahí pendiente. ¿Cómo se llama el mensaje del día de hoy? Milagro en lo pequeño. Milagro en lo pequeño. Porque a veces nosotros queremos hacer grandes cosas. Eso es lo que está en nuestra mente. Es como mi mente cuando me dijeron: no, tiene que hacer ejercicios con el kinesiólogo de rehabilitación. Y me imaginé a ese musculoso ahí levantando unas tremendas pesas para volver. Pero resulta que era pequeño. Porque la mayoría de los milagros se gestan en lo pequeño. Y es así como a Dios le gusta. ¿Y sabe por qué a Dios le gusta así? Porque Él es el que se glorifica y no nosotros. Porque si nosotros hiciéramos grandes cosas, Dios no se llevaría la gloria. Pero como hacemos pequeñas cosas, es Dios quien se lleva la gloria. A veces nosotros pretenderíamos hacer cosas extraordinariamente grandes. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Si usted tiene una necesidad, si usted tiene un milagro, si usted tiene un imposible, ¿qué es lo primero que Dios le pide? Orar. Oración. Yo no sé si a usted le pasa como a mí. En mi mentalidad quizás yo más de alguna vez lo he dicho, de hombre básico. Dice: pastor, qué lindo pastor. Soy un hombre básico. Y un hombre básico es un hombre que provee para su familia, es un hombre que siente satisfacción en eso.
Y que si no lo está haciendo, se preocupa como todos, se estresa como todos. Soy un hombre básico, que procuro proveer para mi familia, que procuro proteger a mi familia. Puede parecer básico, pero si alguien toca a uno de los míos, créame que quizás inconscientemente mi primera reacción no va a ser, Señor, ten misericordia de esto. No, mi primera reacción va a ser proteger a mi gente, proteger a mi familia. Una actitud quizás básica, elemental. Pero lo mejor que podemos hacer para proteger a nuestras familias no es instalar muchas cámaras en nuestra casa. No es tener un rifle en casa para proteger a nuestras hijas que comienzan a crecer. Lo mejor que usted y yo podemos hacer para proteger a nuestra familia es orar. Orar. Y eso nos genera, para aquellos que quizás somos hombres básicos, nos genera una sensación extraña. Porque humanamente nos cuestionamos y decimos, ¿qué estás haciendo para proteger a tu familia? Orar. Y es una cosa como que casi como que no estamos haciendo nada, pero estamos haciendo lo que necesitamos hacer. Sus siervos le dicen a Naamán, si te pidiera algo grande, si te pidiera enfrentarte a un ejército, el hombre lo hacía sin problema. Si le pedía una hazaña, él lo hacía, porque no era un hombre valiente, era un hombre valeroso, era un hombre aguerrido. Pero ¿qué es lo que le dice Dios a través del profeta que haga para su milagro? Zambúllete 7 veces en el Jordán. Y lógico, porque para la lógica humana, cuando usted tiene una necesidad, necesitamos hacernos cargo, y muchas veces si el problema es grave, difícil, necesitamos hacer más que cosas simples. Pero la clave para nosotros, hijos de Dios, que hemos creído en Él, son pequeñas cosas. Y esa pequeña cosa primera que vamos a ver el día de hoy es que usted y yo debemos orar. Pastor, no sabe el problema que tengo. Oración. Pastores, que mis hijos, oración. Pastores, que mis finanzas, oración. Que mi salud, oración. La clave sigue siendo tan sencilla. Yo en esta parte del sermón tenía que haber dicho, ¿quieren 4 claves, pero súper, hiper secretas para el éxito? Y estas claves ya las conocemos. Y la primera de ellas es orar. La segunda clave que usted y yo debemos aprender, lo más probable es que usted ya la haya escuchado y la sepa, pero debemos aprender a practicarla. En medio de nuestra adversidad y en medio de nuestra dificultad es adorar. ¿Cuántos han tenido la posibilidad de adorar en tiempo difícil? Es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Creo que de las ocasiones que recuerdo más genuinas en la presencia del Señor son aquellos momentos sumamente tristes frente a la partida de seres queridos y poder arrodillarme y en vez de decir Señor, ¿por qué? Sino que de su boca simplemente salga alabanza, reconocimiento y adoración a Dios. Es la mejor forma de recibir consuelo y paz del Señor. Cuando aprendemos a adorar en medio de la adversidad, eso es algo extraordinario. Cuando usted está en un tiempo difícil, está en la adversidad, está en la enfermedad, cuando tiene un hijo en urgencias, cuando ha perdido un ser querido, cuando se está enfrentando a momentos críticos y usted aprende a adorar en esos momentos, usted está haciendo una pequeña, gran cosa que le va a llevar a recibir respuesta a su vida. La adoración es un reconocimiento a Dios. Cuando usted y yo aprendemos a adorar en el momento difícil, inconscientemente estamos diciendo, Señor, tú estás en control. Tú estás en control. Y usted sabe que cuando Dios toma el control de las cosas, todo anda conforme a su propósito. Y aunque parezca difícil el momento que vivamos, nos va a ayudar para bien. ¿Cuándo dicen amén a eso? Lo contrario de adoración es la queja. No sé si usted se da cuenta de que Dios trabaja a contranaturaleza. Al principio yo le dije que cuando nosotros
tenemos alguna necesidad, nuestra naturaleza nos lleva a hacer algo para revertir esa situación, esa condición. Pero sin embargo, Dios nos pide orar. Lo otro que es natural cuando estamos en un tiempo difícil es la queja. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tocó? Pero lo contrario de queja y lo que Dios nos pide es que usted y yo en el momento difícil aprendamos a adorar. No a quejarnos, sino que a adorar. Vamos contra la naturaleza, ¿se da cuenta? Nuestra naturaleza nos empuja a quejarnos, porque nuestra naturaleza es quejumbrosa, porque es verano y pucha que hace calor. ¿Verdad que hace calor? Pero en el invierno nos quejamos del frío. Pucha que hace frío. ¿Y cuántos de ustedes han visto así? Quejándonos del clima. Ah, no, aquí todos adoran. Nos vemos así y si uno no se queja, yo soy de las personas que trato de no quejarme. Porque digo, en el verano hace calor, en el invierno hace frío. Adiós a la gloria. Ah. Pero no falta la persona, ay, pucha que está haciendo calor. Y uno no hace así. Sí, pues, hace harta calor. Y que es verdad, está haciendo harta calor. La calore. Tremenda la calore, Otro día vamos a ver de acuerdo a la Biblia si es el la calore o el calore. Pero en nosotros, en nuestra naturaleza está la queja. Cuando nosotros enfrentamos el tiempo difícil y sacamos la queja de nuestra boca, el Señor es con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está contigo no cuando te quejas, sino que el Señor está contigo cuando tú aprendes a dejar la queja de lado, que es parte de nuestra naturaleza, que Dios incluso la entiende. Pero Él espera que nosotros aprendamos no a quejarnos, sino que a adorar en medio de la dificultad. A reconocer a Dios. Pastor, es que es tan difícil lo que estoy pasando. Adora. Es que es tan triste la situación. Adora. Porque en eso el Señor se glorificará. Le dije yo que eran 4 pequeñas cosas que nos iban a conducir al milagro. La primera es oración. La segunda es adoración. La tercera es confianza. Es confianza. ¿Cuántos confiamos en Dios? Amén. En el momento difícil es cuando nosotros medimos nuestra confianza en el Señor. Debemos aprender a confiar en el Señor. Debemos aprender a tener fe en que Dios sigue en control, de que Dios va a obrar. ¿Sabe cuál es el problema? Y le pasó a Naamán y nosotros tenemos lo mismo. ¿Cuál fue la expectativa de Naamán? Lo que me pasó a mí con ir al kinesiólogo, yo tenía una expectativa muy distinta a lo real. Naamán tenía una expectativa. ¿Cuál era su expectativa? Él pensó que el profeta iba a salir, se iba a poner delante de él, le iba a hacer una reverencia, luego iba a poner su mano y iba a ser sano. Esa era su expectativa. Sin embargo, su expectativa fue muy distinta a la realidad, a lo que realmente pasó, porque el profeta le dijo, le mandó un comisionado y le dijo: zambúllete en el Jordán 7 veces y serás sano. Entonces fue distinta a la expectativa que tenía. Sabe que a veces nosotros tenemos luchas de fe en medio de la adversidad porque las cosas no se dan de acuerdo a nuestra expectativa. Pero en medio de la adversidad, en medio de que las cosas no se den como usted y yo imaginábamos, es cuando más nosotros debemos aprender a confiar en Dios. Amén. Y lo último, pequeño, súper pequeño. Recuerde que estamos hablando de un milagro en lo pequeño. La oración, la adoración, la confianza. Y lo último, súper pequeño, es espera. Esperar. ¿A cuántos les gusta esperar? No nos gusta esperar en ninguna parte. Usted se pone ansioso cuando está en la fila del supermercado y no avanza y ve que la de al lado avanza más rápido.
¿Usted se cambia de fila? Yo también. ¿Y se ha fijado que el 99% de las veces usted se cambia de fila y esa fila se pone lenta? El problema eres tú, hermano. Nos cuesta esperar. Nos cuesta esperar, sobre todo nosotros que somos de una generación de lo instantáneo. Usted se quiere comer un tomate y usted se lo come. Usted no dice, ay, me gustaría comer unos tomates ricos para el verano. Voy a plantar tomate. Y por ahí los planta, pero como terapia, como el hermano Ale ahí regando sus plantas. Como terapia. Pero no es que dice, come y disfruta del fruto. Pero él quiere comer tomate y va a la verdulería, va a la feria, va al supermercado y se los compra. Nuestra generación es una generación de lo instantáneo, de lo rápido. Y cada vez, porque la naturaleza es de esperar. Para todo hay que esperar. Hay muchas cosas que hoy se aceleran. Usted muchas veces come productos acelerados. Alguna vez hablé de esto. Los pollos que nos comemos, esos pollos grandecitos. Hay grandes en la vitrina. Deme un pollito. ¿Cuál? Ese, el más pechugón. Gordito el pollito. Y a veces nosotros creemos que es un pollo que grande porque tiene su tiempo. Y a veces son pollos de 2 o 3 meses. Que los tuvieron día y noche comiendo. ¿Sabe usted que le ponen luces para que ellos crean que es día y sigan comiendo? Y les meten determinadas, en el alimento le meten hormonas, le meten cosas para que el pollo crezca. Gigante, grande. Y si es chico, ¿ha visto esos videos cuando les inyectan agua con sal? Parece que les ponen. Y les ponen los pollos están así, muertos ya, por supuesto. Y antes de sacarlos están así y los inyectan. Y después lo ponen en la vitrina y es el que usted elige, por el más pechugón. Pero cuando nos comemos un pollo natural, de gallina feliz, un huevo de gallina feliz, es otra cosa. El sabor es distinto. Las vitaminas son distintas. Pero nosotros insistimos en apurar los procesos. Nosotros insistimos en hacer las cosas más rápido. Nosotros, si podemos evadir la espera, la evadimos. Yo fui a sacar hora para renovar mi licencia de conducir. La fui a sacar los primeros días de enero. Me dieron para julio. Pastor, usted tiene amigos. Usted tiene contactos, pastor. A lo mejor le pueden acelerar alguna llamadita por ahí, hablar con alguien. Yo espero 6 meses. Muchas cosas se han acelerado en nuestra humanidad, pero hay cosas en las cuales simplemente toca esperar. Por más que hagamos algo distinto, 9 meses toma el periodo de gestación, ¿verdad? Bueno, ahora lo miden en semana. Y toca esperar. Es más, si eso se acelera, tiene riesgo, tiene peligros. Entonces lo mejor es esperar. Pero a nosotros nos cuesta tanto esperar. ¿Pero sabe por qué nos cuesta tanto esperar? Por nuestra confianza en Dios. Porque si nuestra confianza es plena en Dios, ¿qué importa esperar? Hermano, lo que estás pidiendo, hermana, lo que estás pidiendo, Dios lo conoce y Dios lo quiere responder. Pero nos toca esperar. El salmista va a decir: pacientemente esperé en Jehová. Porque la espera no solo debe ser, sí, estoy esperando, como nosotros muchas veces esperamos, rayando el supermercado. ¿Cuál presidiario? O sea, rayando el calendario. No sé por qué dije el otro. La moneda así, rayitas. ¿Cuándo se termina esto? ¿Cuándo se termina esto? Pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente.
esperé en Jehová. Y Él me oyó. Necesitamos aprender a esperar. Y el pastor traía 4 claves poderosas, 4 misterios para alcanzar el milagro. Ora, adora, confía y espera pacientemente en Dios. ¿Sabe que una vez reflexionaba sobre esto y con esto termino? Yo no quiero que levante su mano, pero que usted medite en esto. ¿Cuántos de los que están aquí estarían dispuestos a morir por Jesús? ¿Sabe que yo soy un pastor súper de fe y súper optimista? Entonces yo creo que más de alguno me acompañaría en eso. No creo que pocos. Yo creo que más de alguno de ustedes dijo en su corazón: sí, yo moriría por Jesús. Y eso me alegra. Pero sabe que cuando nosotros cambiamos la pregunta, esa pregunta, la respuesta puede ser distinta. Porque si yo le pregunté si usted estaría dispuesto a morir por Jesús. Pero ahora yo le pregunto: ¿usted estaría dispuesto a vivir por Jesús? Y tengo la impresión de que muchas veces esa respuesta es menos. Porque en un momento determinado podríamos dar nuestra vida por Jesús. Y aquí estoy. Si tengo que morir por Cristo, muero. Aleluya. Pero a veces nos cuesta más vivir para Jesús. Porque vivir para Jesús es algo diario. Es algo silencioso. En pequeños detalles. En decidir levantarse cada mañana y partir en oración. En decidir cada mañana ser distinto. Ser distinto a mi entorno. Guardarme para el Señor. Cambiar mi lenguaje. Cambiar mi modo de pensar. Y a veces esa decisión nos cuesta más que incluso morir por Cristo. Lo que Dios necesita hoy no es que usted muera por Jesús. Gracias a Dios podemos predicar libremente en nuestro país. Y salvo quizás alguna honrosa excepción, no tendremos la necesidad de morir por Jesús. Lo que Dios necesita hoy es gente que esté dispuesta a vivir para Él. En las pequeñas cosas, vivir para Él. En el día a día, vivir para Él. Y frente a la adversidad, aprender a hacer estas pequeñas cosas. Porque entonces Dios obrará en medio nuestro como muchas veces hemos esperado. El Señor tiene una respuesta para nosotros. Y la respuesta viene no por grandes cosas que hagamos, sino por cosas sencillas. Vamos a orar, vamos a adorar, vamos a confiar y vamos a esperar en medio de la adversidad. Un fuerte aplauso al Señor.